Nuestro punto de adoración al día de hoy, lo más importante que hacemos nosotros en la vida es conocer la mente de nuestro Señor. Y de eso se trata, pues nuestro conocimiento de la palabra de Dios es lo más importante que podemos hacer y el motivo por el cual nos reunimos en la iglesia, para llenarnos de los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio el día de hoy. Estamos en la lección número 166, como pueden ver en la pantalla, y estamos en Deuteronomio 12. Hoy entramos en el versículo 15. Ahí tienen del 5 al 14, pero más adelante vamos a llegar al 15. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuerden que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder discernir y almacenar todos estos asuntos espirituales. Tuvimos un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar del libro de Deuteronomio, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Los sistemas de pensamiento que ustedes ven que se desarrollan en el día de hoy están siendo perfeccionados a través de todos los siglos, a través de toda la historia. Se perfila más y más el conocimiento humano a través de la psicología. Se está llegando a ciertos puntos en que los gobernantes pueden gobernar la mente del individuo, mantener la mente a su disposición, y lo hacen a través de la propaganda. Cuando ellos dominan todos los medios de comunicación, lo único que proponen es su verdad, y la proponen de diferentes maneras. La comparan con cosas que aparentemente son diferentes, pero en realidad son la misma cosa, la misma moneda, solamente dos lados de la misma cosa. Lo único que a nosotros nos previene y lo único que a nosotros nos ayuda a ver la realidad es la palabra de Dios. Por eso nos dice: no se adapten a este mundo, al sistema de la época, sino es la mente de nuestro Señor Jesucristo la que nos permite ver a nosotros la realidad, lo que es la verdad absoluta. Entonces, en nuestro estudio estamos viendo a Deuteronomio 12:5. Quiero empezar a darles a ustedes estos versículos. Vamos a leerlos porque es bueno tener todo el trasfondo completo. Capítulo 12, versículo 5 dice: sino que buscarán al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja en todas sus tribus, para poner ahí su nombre para su morada, y ahí vendrán. Fíjense que, recuérdense que yo les he dicho una y otra vez que Jerusalén es la capital del gobierno divino. ¿Okay? Desde el inicio, así se lo propuso Dios a Abraham, que lo mandó para allá, y ahora a Moisés, que entra al pueblo para que posean el pueblo y que lleguen a poner un lugar de adoración en la faz de la tierra. Todo el sistema que utiliza Satanás en el mundo tiene que ver con lo que propone en su cosmología, el sistema cósmico de Satanás, cuya sede está en Babilonia. ¿Okay? Pero todos los demás gobiernos, no hay un solo gobierno en la faz de la tierra que no esté de alguna forma ligado, unos más que otros, al sistema cósmico de Satanás. Es inevitable. El único es Israel. Israel también está pues penetrado por el sistema cósmico, pero ese es el lugar que posteriormente se van a dar cuenta de que ahí es donde va a gobernar nuestro Señor. Pero por ahora, en el transcurso de la iglesia, aquí gobierna Satanás y su organización, y él es el que mueve todos los títeres políticos en el mundo entero. Ahora, lo que tiene Israel, que no tiene otras personas, es que tienen el Antiguo Testamento. Tienen estas verdades que estamos estudiando en estos momentos, que a ellos les permiten ver las cosas de una manera diferente, a pesar de ser manipulados por el sistema. Pero ellos reconocen que el Mesías es el Dios de Israel y que no hay otro Dios para ellos. Ahora, que no conozcan a Jesucristo en su mayoría es una cosa, pero hay, como les he comentado antes, debe haber más de 1 millón o 2 millones de judíos mesiánicos que creen que Jesucristo es el Mesías. Ahora, que no residen en Israel todos ellos, sí, es verdad,
pero hay una gran cantidad de judíos que residen en Israel que sí creen que Jesucristo es el Mesías. O sea, no es que Jesucristo sea una persona foránea de otro país, es israelí, viene de la tribu de Judá, hay amplia información que permite corroborar lo que dice la Biblia acerca de la necesidad que existe de tener dos o más testigos. En la Biblia se encuentran los testigos, no solamente oculares, sino los que testifican pues a través de la Biblia y en escritos foráneos de históricos que Jesucristo vino a la tierra, que viene de la familia de David y que Él es el único que tiene suficiente información para poder ser corroborada. Ya más de ahí en adelante, con la destrucción de Israel, de Jerusalén, no hay récords. No hay récord, o sea que nadie sabe si el judío pretende que va a encontrar un Mesías fuera de la Biblia, no lo puede encontrar porque no existe, ni se puede corroborar bíblicamente porque requiere dos testigos y eso no se puede encontrar. Ninguno de ellos sabe a qué tribu pertenece, nadie, ningún judío sabe a qué tribu pertenece, para comenzar. O sea que tenemos algo que es muy interesante. Entonces, ¿en qué se pueden basar? En esta información que estamos viendo. Eso es lo que dice nuestro Señor. Y ahí está enseñándoles a ellos que al entrar ellos van a tener ciertos sacrificios y que ellos van a hacer ciertas cosas. Esto es parte de la información que les está dando a ellos. Y ahí traerán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de sus manos, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Y ahí también ustedes y sus familias comerán en la presencia del Señor vuestro Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios les ha bendecido. Y después, como dice el versículo 8:11, Moisés continúa diciéndoles lo siguiente: de ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien en sus propios ojos, porque todavía no han llegado al lugar de reposo, a la heredad que el Señor vuestro Dios les da. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor vuestro Dios les da en heredad, y Él les dé descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes, para que habiten seguros, entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, ahí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos y sus sacrificios y sus diezmos y la ofrenda alzada a vuestra mano y todo lo más selecto de sus ofrendas votivas que han prometido al Señor. Fíjense que Él tiene que repetirle al pueblo. La mayor parte del pueblo es analfabeta. Solamente son los que están muy pegados a Moisés y a las personas que han tenido pues la cultura que tuvo. Recuérdense que este hombre fue educado en Egipto, en el lugar más excelso de Egipto. Y él hablaba no solamente egipcio, sino también hablaba hebreo y podía leer. Y él enseñaba pues a las personas que lo rodeaban a él. Pero la mayor parte del pueblo era analfabeta. Entonces él comunicaba esta información verbalmente y la repetía. Porque yo les he comentado anteriormente que un ser humano normal necesita oír una cosa 27 veces para que se le grabe. Una persona, un genio, solamente requiere 3. Pero ¿cuántos de esos hay? Muy pocos, ¿verdad? O personas que tienen un impedimento físico que son, ¿cómo le llaman a estas personas? Estos niños autistas. Los niños autistas que pueden retener la información como una fotografía en su mente. O sea que son casos especiales. Y hay personas que sí pueden, muy pocas, o sea, estamos hablando de un manojo de personas en la faz de la tierra que puede retener información. Todo lo que hace en su vida lo retiene y se recuerda con fecha, con horas, con olores, con sabores, con todo se recuerda. O sea que, pero esos son pocos. La mayor parte de nosotros requiere la repetición. La repetición produce la inculcación y la inculcación es el asunto que graba en nuestra memoria estos datos. Ahora, si nos separamos de ellos por un periodo prolongado de tiempo, también se nos olvida porque no lo estamos utilizando. Pero si lo utilizamos constantemente, se graba. Y eso es lo que tenemos aquí entonces, que Él está dándole a ellos la información una y otra vez, y lo vamos a ver de nuevo porque Él le repite mucho al pueblo ciertos asuntos importantes que Él quiere sobresaltar. Bueno, entonces estuvimos viendo el asunto de cuidar la unidad de Israel en la adoración de Jehová. Y inevitablemente van a ver que el Estado, como concluimos la semana pasada, que el Estado en el sistema cósmico siempre quiere tener un sistema de adoración al Estado. O sea que aquí la guerra normal que existe en la faz de la tierra es quién va a tener tu mente. ¿Quién controla tu mente? ¿La controla el sistema cósmico con todo lo que tiene a su disposición o la controla Dios con su palabra? ¿Y cómo es el asunto? A través del amor. Es en amor que nosotros seguimos al Señor y también vemos que el sistema cósmico utiliza el amor a su manera para que las personas estén con ellos.
¿Ok? O sea, ¿cómo lo hace? Bueno, dándole a las personas, a sus adeptos, dinero, posesiones, le da terrenos, les da facilidades, le da cosas extraordinarias para que ellos se queden. Tú comprenderás que si alguien te da a ti casa, te da carro, te da dinero, te da poder, tú a esa persona la vas a querer y la vas a defender. Pues es la persona que te está dando a ti lo que tú necesitas. Que el mundo se muera y que se mueran de hambre, bueno, lo siento mucho, porque así es, yo no puedo. La persona puede decir, bueno, yo no puedo evitar que la persona se muera de hambre, de todas maneras se van a morir de hambre. Es más, te citan la Biblia, los pobres los tendrás contigo siempre. O sea que es un asunto normal, eso es lo que utilizan los tiranos para que las personas se le agreguen. Y claro está, tiene la mano que es la espada de la fuerza, que si no lo hacen, pues los elimina. El asunto con Dios es que Dios nos dice a nosotros las cosas, pero no nos persigue con la espada, sino que simplemente nos las dice y a través de su información nosotros lo llegamos a amar y a servir a Él y nos damos cuenta que Él es la verdad absoluta. O sea que la alianza del corazón que busca Moisés y su pueblo es la misma alianza que tenemos nosotros con Dios a medida que lo conocemos. Y por eso es tan importante pues conocer la palabra de Dios. Entonces vemos que inevitablemente el Estado establece religiones porque busca la alianza del corazón del pueblo. Y ese es el tema que podemos ver el día de hoy. Lo primero que hizo, como les comenté la semana pasada, lo que hizo Adolfo Hitler al entrar durante el reino nazi fue el de atacar a las iglesias evangélicas para asegurar la alianza de la iglesia del Estado. Él mismo hace él hace una religión estatal que utiliza lo que tenía la iglesia católica y lo tenía la iglesia protestante también, pero lo hace, elimina a los judíos como factor importante y pone a Jesucristo como si fuera ariano. O sea que ellos cambian toda la definición y mantienen pues la nomenclatura bíblica como parte de su sistema, con otra definición, lógico, porque definen las cosas de una manera que no les funcionó muy bien, pero de todas maneras lo que estamos viendo es que ellos eso es lo que persiguen. Ellos persiguen tener la alianza del corazón del pueblo y lo hacen como sea. Y ellos se han dado cuenta que, mire, por ejemplo, un tirano puede matar millones de personas dentro de su mismo país y la gente se va a dar cuenta pues de segunda o tercera mano, porque al que mataron no regresa a decirlo, ¿verdad? Pero las otras personas, mientras están bien, pues no les interesa, no lo ven. O sea, ¿cuántas personas estuvieron en los campos de concentración? El pueblo alemán no sabía lo que estaba pasando, solamente sabía que llevaron un grupo de personas presos y ya no supieron más de ellos, pero no sabían que estaban llevándoselos y los estaban exterminando. ¿Okay? Ese es el motivo por el cual Eisenhower, cuando llega, trae al pueblo que circunrodeaba a estos lugares y los traía para que ellos vieran la mortandad y para que ellos mismos los enterraran. Y para sacarle fotografía a todo eso, porque él decía, esto lo van a negar posteriormente. Pero el pueblo no sabía lo que estaba pasando, simplemente que ellos tenían ese odio porque eso era lo que le inculcaba pues el sistema nazi. Bueno, de todas maneras, les digo todo esto pues para que no piensen que esto es un asunto simplemente antiguo, que es una dulce historia bíblica antigua para los jovencitos de la clase de la escuela dominical. No, señor, esto es algo genuino, real y que se repite, porque la historia se repite. Entonces, de manera que cuando leemos a Deuteronomio 12 debemos estar atentos a observar el texto para poder preguntarnos dónde está el poder y coerción del Estado en el establecimiento de los cultos centrales. Porque eso es lo que ocurre, que en los estados del sistema cósmico hay culto central, por eso hay tantas religiones. Hay muchísimas religiones, cientos de miles de religiones, señoras y señores. En la India nada más hay cientos de miles de religiones. ¿Okay? Así de simple. Ustedes vayan a Google y se van a dar cuenta que ellos tenían dioses y diosas para todo. ¿Okay? Todavía lo tienen, todavía es un lugar superpoblado, la tercera población más grande en el mundo. La segunda, la primera es China, la segunda es la India. O sea que tienen millones y millones, un billón, punto 3 millones de personas. Y eso es una locura lo que ocurre allá en la India. Entonces, el asunto que nos tenemos que preguntar entonces, ¿funciona Dios de esa manera o solamente las naciones gentiles funcionan de esa manera? Porque recuerden que cuando tenemos al Estado, por definición, el símbolo del Estado es la espada. Cuando la Biblia habla de la espada, está hablando del poder que tiene una nación. Cuando habla de Roma, habla de la espada. Y la espada que habla es la macaira, que es la espada de doble filo, que la usa para ejecutar la pena de muerte, la pena capital. Y todos los estados tienen la pena capital. Todos la utilizan. Aunque no esté escrito en sus libros, los jefes las pueden utilizar. Te sacan a las personas de noche y las matan. Se acabó el problema. ¿Okay? No es como ahora que hay el internet, que cada persona tiene teléfono y en el teléfono tiene una cámara fotográfica. Antes no había de eso.
Antes te sacaban y ya, ¿qué pasó? Nada. ¿Dónde está? Lejos, se lo llevaron a una cárcel especial y no puedes ir tú porque ¿cómo vas a ir? ¿Se dan cuenta? O sea que era algo que producía pánico dentro de la población y todavía lo hacen. Ahora ellos tienen el control de todo lo que es ¿cómo le llaman? Perdón, la tecnología, las comunicaciones, gracias. Qué bueno que están ustedes aquí porque esas palabras se me fueron de la mente completamente. Si se dan cuenta, ellos son los que controlan la mediática, en otras palabras. Y con eso, pues, ellos controlan a todo el mundo. Esto se está poniendo... Yo no sé si ustedes han visto últimamente el asunto de los grandes adelantos que están haciendo con este asunto del teléfono y todas las cosas que están proponiendo. Es algo que te para los pelos de punta, porque van a tener un control tan absoluto que nadie se les puede escapar. Nadie. Si ellos quieren saber de una sola persona, apretan un botón y sale toda su vida, todo lo que ha hecho, pero no lo que hizo, sino que lo ven en el momento que lo está haciendo también. O sea, ellos lo tienen controlado y saben dónde está la persona. O sea, nadie se les escapa. O sea, que para tener eso bajo un sistema totalitario es terrible y temible. Las personas temen a eso. Entonces, claro está, pues, es más, hay un par de películas que hablan de ese tema también, que son muy interesantes, ¿no? Unas películas nuevas que han salido. Entonces, aquí lo que vemos es que cuando tenemos al Estado, por definición, su símbolo es la espada, o sea que si van a implementar algo como esto, va a haber coerción. O sea, va a haber coerción. Esto lo veía el pueblo de Israel en aquellas épocas y lo ve hoy con más porque se ha acelerado mucho más. En los últimos tiempos es por la mediática que aún los santos apostatarán de la fe. Ellos van a quitar todos los vestigios que tienen que ver con la palabra de Dios, y ellos van a proponer lo suyo, y son tan sofisticados en su manera de hacer las cosas, que prestan muchísimo de la Biblia para que se asemeje a la verdad, y muchas personas que no tienen la verdad absoluta creen todo lo que les está diciendo. Caen como presas falsas y su corazón es el que ellos retienen. Entonces, ¿vas a utilizar la fuerza de coerción del poder político para definir las zonas religiosas o no? Y eso es lo que hace, pues, el sistema cósmico. Ahora, cuando regresamos a Deuteronomio 12, y con la próxima diapositiva les quiero enseñar qué tanto se difundía esto en el mundo antiguo, porque nosotros hablamos del mundo del día de hoy, pero en el mundo antiguo se difundía con el arte. Ahí tienen ustedes, en la religión egipcia, ahí ven la columna que habla en la parte de arriba del cielo, en la parte de abajo de la tierra, y siempre en el otro lado que tienen a la mano derecha ponen el nombre del faraón. En este caso el faraón era Horus, y la parte de arriba habla del cielo, y ahí tienen las imágenes que hablaban del faraón. Ahora, yo lo que les quiero decir con esto es que hay algo muy extraordinario. Con la diapositiva, ahí ustedes pueden ver que se había definido tanto esto en el mundo antiguo, porque esta es la primera potencia mundial que existía en esa época. Esos eran los Estados Unidos de esta época, el poder máximo. Y claro está, este es un pilar de Egipto inscrito, en ese pilar se encuentra el mensaje jeroglífico en su idioma egipcio, claro está, pero aquí al lado derecho, pues ustedes ven el nombre de cierto faraón, al lado izquierdo, Horus, así se llamaba el faraón, pero lo que es interesante es que el arte representa la teología del momento. ¿Por qué? Porque en la teología que ellos presentaban con el arte, esto era lo que ellos hacían, infundirle al pueblo el temor a los dioses, y en medio de Dios y el pueblo estaba el faraón. El faraón es el que decía si ibas o no ibas, básicamente. Entonces, recuerden que el arte tiene mensajes teológicos, entonces. Y en el lado izquierdo, pues en la parte de la derecha, en la parte de arriba tienen un símbolo del cielo, y en la parte de abajo un símbolo de la tierra. O sea, ¿qué creen que está sucediendo aquí? Porque por los dos lados, en estas dos figuras, ustedes van a ver que, por ejemplo, en ese lado hay dos líneas verticales. Ahí pueden ver en la de la izquierda hay una línea vertical y otra línea vertical. Y ninguna toca el cielo ni la otra toca la tierra, que es el ámbito del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de pensamiento político está transmitiendo este mensaje? Es un asunto típico de Egipto. Estas son todas las religiones. Mire, las religiones paganas tienen este asunto que es muy, pero muy parecido en todos los lugares. Tenemos al nombre del faraón, tenemos al símbolo del cielo, los símbolos de la tierra y también los símbolos del poder de la autoridad del gobierno. ¿Y qué es lo que transmite exactamente? Que el faraón es el mediador entre el cielo y la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el mediador entre el cielo y la tierra? Jesucristo. Pero ellos copian pues lo que existe en la Biblia para poner
su manera de atrapar la mente del individuo. Pero esto ha existido hace mucho tiempo. Estamos hablando de los grandes imperios que han existido. Y yo les he dicho que hoy en día se ha destilado de todo lo que se ha presentado en la historia, se ha destilado por todo lo que se ha dejado escrito, lo que ellos están haciendo el día de hoy, lo que funciona y lo que no funciona, y lo perfecciona. Entonces, el Estado es superior a la religión. Eso es lo que está diciendo. Ahí está la religión, pero tiene que pasar por medio del faraón para poder tenerlo. Entonces, en todo esto que ven aquí hay un asunto central. ¿Por qué es que lo que dice el primer y segundo mandamiento, lo que dice no tendrás otro Dios delante de mí? Lo dice, por eso lo dice, precisamente porque Dios sabe lo que hace el ser humano. Entonces, y esto incluye al Estado, esto incluye al faraón, esto incluye a todos los demás. Miren, hay sistemas políticos que son religiones humanas, religiones antropocéntricas, se centran en el hombre. Una de ellas es el comunismo, que le cambian el nombre a socialismo, se lo cambian porque ellos cambian el nombre como camaleón, porque si se quema un nombre, pues ponen otro nombre. Y utilizan ese nombre, y si se quema ese nombre, le ponen otro nombre. Entonces la gente tiene que volver a investigar porque muchos de sus preceptos suenan muy bonitos, especialmente cuando tú eres una persona que está necesitada y tú le dices que cómo es posible que te estén explotando. Entonces lo primero que hacen es ir a la parte débil de la persona para enseñarle algo que ellos quizás no habían visto porque estaban muy ocupados trabajando. Pero en realidad, verdad, ustedes se dan cuenta que en la Biblia las discrepancias económicas no son injustas, no tienen que ver nada con la justicia. Y eso es algo que nosotros comprendemos a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice que no tendrás otros dioses delante de mí, incluye el Estado, incluye el faraón, esto incluye a todo lo demás. Aquí vemos pues que cuando el primer, segundo y décimo mandamiento, no codiciarás, que es el décimo, funcionan en un contexto político, social, ustedes van a ver que el poder del Estado es quebrantado bajo la ley del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante conocer a Dios y por eso es que estos tiranos no quieren conocer la palabra de Dios y no quieren que se difunda la palabra de Dios, porque la alianza del corazón se bifurca, parte va para el Estado y parte va para Dios. Ellos no quieren que vaya para Dios, porque una persona que conoce, como hemos estudiado, que la palabra de Dios desmiente lo que se decía en Inglaterra, que el rey tenía los poderes divinos para gobernar. Y les leí precisamente a Deuteronomio, lo que dice en el libro de Deuteronomio, que no tiene el poder que tiene el rey, no es el poder divino. Si nosotros tenemos a Dios como poder divino, y el ser humano tiene su propio libre albedrío y sirve a quien quiere servir. Si se dan cuenta, no es como dicen los reyes de Inglaterra. Entonces, desmiente eso, ellos no quieren escuchar eso, porque de nuevo quieren tener todo lo que ellos quieren. Y yo les comenté que el gobierno, como dice la palabra de Dios, lo que hace es que va a retener a tus hijos, va a quitar lo mejor que tú produces, a las tierras de máxima producción, a tus hijas se las va a llevar para que lo sirvan, a sus hijos van a correr delante del rey, o sea que ellos van a tomar posesión de todo. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Dios como su rey y quisieron un rey humano. Entonces, ¿quieres rey humano? Ahí te va. Lo mismo que pasa, miren, cuando estos países son tomados por el totalitarismo, es porque se han alejado tanto de Dios, que no quieren a Dios como su vigente, como su rector. Lo que quieren es un ser humano. Ah, ¿quieres un ser humano? Ahí lo tienes, ahí tienes a tu Dios. Porque ellos lo que hacen es deificarse. Y tú tienes que hacerle caso a lo que ellos digan porque tienen la espada, que es con la que ellos hacen todo lo que necesitan. Si ustedes han conocido que hay pandillas, ¿verdad? Las pandillas son temerosas, como el M13 o las maras que existen en Honduras, etcétera. Es temeroso porque son muchas personas, estas personas se tatúan al día de hoy y son temibles, pues, porque imagínense, te caen 100 personas y tú qué vas a hacer, ¿verdad? Bueno, los ejércitos de estos países son mucho más grandes y mucho más poderosos y tienen todo el dinero y se lo puedes ver cuando están a la disposición del tirano, son como una pandilla, que hacen lo que dice y ellos tienen la ley atrás de ellos. O sea, que hacen contigo lo que les da la gana. Y fermé la bouche, como dicen en Francia, ¿verdad? Te callas la boca y calladito y sigue y haz lo que te piden. Y nada más. Y los que no, pues se escapan del país, se van a otro lado. Entonces, tenemos que aquí, cuando el primer y segundo y décimo mandamiento, que dice no codiciarás, funcionan en un contexto político social, ustedes van a ver que el poder del Estado es quebrantado bajo la ley del Antiguo Testamento y ahí no hay autorización para que el Estado intervenga con la religión. No existe tal cosa. Entonces tenemos que las familias vienen ahí, a donde estamos viendo en el Deuteronomio, y esto nos prepara para el versículo 12 de Deuteronomio 12, que viene siendo el final de la última sección. Y está hablando acerca de uno de estos tres
peregrinajes anuales que tienen que hacer los judíos en aquellas épocas para venir al lugar santo. En esta época todavía no existía porque no habían conquistado a Jerusalén, sino que se habían designado lugares especiales para que ellos trajeran sus productos, sus diezmos, etc. Pero posteriormente va a ser a Israel. Y ya hemos visto pues de Jeroboam. ¿Se recuerdan que les hablé de Jeroboam? Que el pecado de Jeroboam era tremendo porque él había causado que se adoraran a otro Dios que no era Jehová en lugares diferentes, en Sucot me parece y en Betel. Que él puso centros de adoración y su propio sacerdocio, porque él quería pues que el pueblo se afinara a él, con su religión del pueblo. Entonces, claro está que nosotros estamos viendo todo ese proceso. En Deuteronomio 12:12, se los pongo aquí en la pantalla, Deuteronomio 12:12 nos dice: y se alegrarán en presencia del Señor vuestro Dios, ustedes, sus hijos y sus hijas, sus siervos y sus siervas, y el levita que viene dentro de tus puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre ustedes. Aquí hay asuntos que son muy interesantes. Como pueden ver, Dios quiere que el pueblo se regocije en su presencia. Y esto es la fiesta, pues estas son fiestas, por eso se llaman fiesta, porque Él quería que el pueblo se regocijara con todas las bendiciones que Dios le había dado. Si nosotros pensamos en todas las bendiciones que tenemos nosotros de Dios, y ponemos lo que tenemos en el lugar que le corresponde, que es Dios que nos los ha dado a nosotros, entonces puedes disfrutar. Puedes decirle: Dios, gracias, Dios amado, por todo lo que me das. Gracias por la salud, gracias por las condiciones en que me encuentro, gracias porque me has dado para poder trabajar, gracias por las cosas que he recibido, gracias por todo lo que tengo. Aquí el único que echa a perder lo que tienes eres tú mismo, pero Dios te lo ha dado. Entonces, como pueden ver, Dios quiere que el pueblo se regocije, que celebre. Dios quiere que su pueblo lo disfrute a Él. Y la confesión de fe de Westminster, ustedes han oído hablar de Westminster, en Inglaterra. En Westminster, que era un lugar que incluso ahí está la gran catedral de Westminster. ¿Cuál fue el fin del hombre? En la confesión de Westminster, que era glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. O sea que ellos mismos se dan cuenta en Inglaterra que ese era el fin. Ellos también se separaron de Dios tremendamente después de las grandes reinas que tuvieron y reyes. El asunto es que el de glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y eso es lo que nos promete Dios a nosotros. Que nosotros vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a disfrutar esto de una forma extraordinaria. Claro, eso lo vas a ver tú en comparación con las personas que no tienen a Cristo, que van al infierno, que van al desastre. Estás en la presencia del Señor y el Señor que te ama, que es tu Padre, te da lo mejor que tú puedes tener. Entonces va a ser un disfrute especial y va a ser para siempre. O sea que ahí tenemos el regocijo del cual está hablando. Ahora, desde el versículo 15 hasta el versículo 28, ya hemos visto las festividades que vendrían, pero ahora vamos a ver lo que no viene al santuario central. Recuérdense que Él ha dispuesto, Moisés ha dispuesto estos lugares especiales hasta que lleguen a tener la posesión de Jerusalén. Y en estos lugares especiales ellos que tenían que traer estos tipos de motivos de adoración, incluyendo el diezmo. Miren, señor, el diezmo era para la manutención del cuerpo levita y de las leyes que tenían para mantener el ejército. Muchas cosas que se utilizaba, ese diezmo era impuestos. Ese es el famoso diezmo que se está utilizando el día de hoy en la iglesia, para decirle a los miembros de las congregaciones que si no dan el diezmo le están robando a Dios. Y no tiene que ver absolutamente nada con eso. Porque ya nosotros pagamos impuestos, nosotros le pagamos impuestos al gobierno. Estas son ofrendas volitivas las que se dan en la iglesia. Y si no le das a Dios, no quiere decir que Dios te va a dar a ti, que le estás robando a Dios. Eso no está en la Biblia. Eso está en el Antiguo Testamento cuando se habla de los diezmos, pero no pertenece a nosotros. Que nosotros somos la familia real. Yo les he comentado muchas veces que la familia real en Inglaterra y en los lugares donde existen las familias reales, ellos no pagan impuestos. Ellos son los que reciben los caudales de los impuestos para mantenerse. Por ejemplo, una de las personas más ricas que existe en la faz de la tierra es la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra tiene más de 30 billones de dólares. ¿Okay? Tiene palacios donde va a disfrutar. Si no quiere estar en London, se va a otro lugar y tiene 3.000, 4.000 acres. ¿Saben lo que son 3.000 o 4.000 acres? Son con colinas que no puedes ver. No puedes ver, tu vista no te alcanza a ver dónde están las otras personas.
Son collados, valles, montañas, eso tienen ganado, tienen plantaciones, tienen todo tipo de cosas, tienen un tren de servidumbre extraordinaria, pero no es un solo lugar, son varios lugares de esta clase. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero y esos lugares no pagan impuestos. Los acaudalados ahora sí pagan impuestos. Ustedes han visto la famosa serie de Downton Abbey, no sé si la han visto, yo se las recomendé mucho. No sé si se puede ver en español o con subtítulos en español. Eso tiene que ver con una casa de una familia pudiente, de una, le llaman Earl, que es como dos partes hacia abajo del duque, que es un título de aristocracia. Bueno, estas personas ahora tienen que pagar impuestos y para pagar impuestos pues han tenido que vender, muchos de estos lugares se han venido abajo porque ahora sí le están cobrando impuestos. Y los impuestos de 3.000 acres, imagínense qué tipo de impuestos tienen que pagar esas personas. O sea que los han devastado. Pero no es así con la reina no paga, la reina tiene, la reina es la más pudiente. Y su familia, los hijos que tiene, ¿verdad? Y los hijos de sus hijos, esos viven la gran vida. Esos no pagan nada, esos reciben dinero pero por granel. No tienen que hacer nada. Y todo el mundo le hace la venia. ¿Okay? Así de simple. Y eso lo dice la Biblia, que estos se van a poner arriba y eso lo van a comandar ustedes y ustedes tienen que hacer lo que ellos digan, ¿okay? Porque eso es lo que ustedes quieren. Entonces, eso es lo que estamos viendo, pues, que hay una distinción entre las festividades locales que está haciendo el pueblo de Israel, y eso es lo que él va a definir en estos momentos, y las festividades centrales. Eso tiene implicaciones políticas y religiosas de lo que estamos viendo nosotros el día de hoy. Ahora, donde vemos la coerción del Estado en el texto es, en estos momentos, pues, que él les está hablando al pueblo de Israel, no hay monarquía, ¿verdad? Ellos pidieron la ley posteriormente, ¿okay? Después de los jueces, ellos pidieron, a Samuel le pidieron que les pusiera rey, pero en estos momentos no hay rey, ¿okay? Aquí el rey de Israel es Dios, Jehová. Entonces, aquí vemos que las personas, no habiendo rey, las personas vienen y se les comanda a venir al lugar central de adoración, al santuario central, pero el asunto es que ellos no son forzados por un monarca a hacerlo. ¿Okay? Esto es solamente una alianza del corazón. Ellos reciben las instrucciones, así como por ejemplo ustedes vienen a la iglesia, que nadie los fuerza a venir a la iglesia, ¿verdad? No es que alguien los saca de la casa con una espada y tiene que ir a adorar. No, uno viene porque uno ama al Señor y lo quiere conocer, ¿correcto? Entonces de eso estamos hablando. Ellos tienen esa opción en Israel en estos momentos. Es asunto del individuo si va a venir o no va a venir. Esto es volitivo. Ahora sí, a Dios no le va a complacer si ellos no vienen, definitivo. Y sí, van a experimentar maldiciones. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. O sea que Él no es que viene y te maldiga y te castiga con el látigo desde arriba. No, lo que ocurre es que tú tienes cierta cantidad de información en tu corazón que siempre has tenido. ¿Okay? La recibiste del mundo. Y esa información es falla. Esa información carece de verdad. Tiene mucha mentira dentro de la misma. Y entonces tú utilizas eso para hacer tus ecuaciones mentales para tomar decisiones. Y resulta que esas decisiones, claro está que pueden ser muy buenas si has tenido una familia muy buena y te han enseñado cierto tipo de tradiciones que han funcionado para la familia. Pero solamente en un lugar. Pero por otros lugares estás disparatado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cometer errores. Si tienes la palabra de Dios, aunque no entiendas el asunto, tú haces caso de la palabra de Dios y Él hace que todas las cosas funcionen para bien. La diferencia es basta. Ahora tienes bendiciones divinas, aunque tú no tengas el conocimiento de los detalles específicos de lo que estás haciendo. Si tienes el conocimiento divino que te guía. Entonces, por eso pues el asunto es que Dios bendice a los que lo aman. Aquí no hay políticas humanas entonces en este asunto. Esto es estrictamente entre el pueblo de Dios y Dios. O sea, no hay un rey, no hay una autoridad humana mayor, ni siquiera Moisés interviene en esa relación. La relación es privada, privada entre tú y Dios. Eso es lo que se decide. Ahora, Dios siempre provee lo necesario para que tú vengas a Él. Siempre. Él va a tener las personas preparadas para que te enseñen la palabra de Dios. No para que hagas alianza, por ejemplo, con el pastor y que el pastor te diga que viene. No, eso no tiene que ver nada. Yo soy otro ser humano como cualquier otro. Es entre tú y Dios. Tú y Dios. Yo aquí simplemente lo que hago es alimentar. Leer la palabra de Dios, preparar las lecciones, dar la información que se necesita para que tú puedas crecer y puedas tener una relación íntima con Dios para poder ser bendecido directamente de la mano de tu Padre Celestial. ¿Me explico? Nada más. Y vas a ser bendecido de parte de tu Padre, sí,
quieres a tu padre. Entonces, de manera que la limpieza de las formas del arte paganas, que les enseñé, pues, las que están en Egipto, pues de estas habían una cantidad extraordinaria en todo el pueblo que Israel va a conquistar. En todos los lugares tenían sus dioses paganos, en todos los lugares tenían su arte pagano, y Dios les está diciendo: esto lo quiero destruido, no quiero ver ni un ápice de estas cosas que ustedes van a ver en estos pueblos que van a conquistar. Entonces, Él quiere la limpieza de las formas de artes paganas usadas de adoración por las comunidades locales, pues, que tienen que ser destruidas. Tienen que limpiar esos lugares y están en todos los lugares de la tierra conquistada. O sea que esto es una labor que va a ser de larga duración. El asunto es que tienen que manejar ese asunto y nadie los está amedrantando con una espada para que lo hagan. Ellos lo van a hacer porque ellos saben que Dios quiere que eso sea de esa manera. Y ese es el motivo por el cual les digo que tiene que existir un arreglo metafísico y epistemológico para que exista una unidad ética y política común en una nación, que una a esa nación. Y lo que lo une es la mano invisible de Dios, con su palabra invisible. Y esa palabra invisible hace que todo el pueblo tenga en unísono el mismo pensamiento. ¿Me cuenta? Entonces, esa ética es una ética maravillosa. Por ejemplo, si tú sabes que, para decir uno nada más, que según la Biblia, la mujer, si un hombre está casado, la mujer de ese hombre es su propiedad y nadie se la puede tocar. Nadie la puede estar, como dicen en Colombia, gallenaseando. ¿Okay? Nada, esa le pertenece a ese hombre y tú respetas eso. Si tú tienes eso en mente y todas las personas tienen eso en mente, imagínense qué maravilla, ¿verdad? Y viceversa, pues, porque eso es por los dos lados. Ese marido es el marido de esa mujer, no es el marido de todas las mujeres. ¿Sí me explico? Entonces es algo muy interesante porque ya la gente sabe y se acopla y ahí no hay problema. Entonces hay más tranquilidad, hay paz, de esa manera el pueblo puede progresar. Otro asunto interesante es que el versículo 12 les enseña que vienen como familias a adorar. La única tribu mencionada en el versículo 12 es la de los levitas. Y eso se debe a que los levitas tenían que ser mantenidos económicamente por las familias en cada ciudad o en cada área donde los levitas iban. Recuerden que los levitas no tenían propiedad raíz. A los levitas se les dio lugares dentro de las otras tribus para que ellos estuvieran cercanos a ellos, para que le enseñaran al pueblo. Los levitas estaban encargados de eran los maestros de la ley. Entonces, no tenían herencia propia, no tenían su propia tierra, no tenían activos capitales propios, y eso significaba que ellos básicamente eran casos de caridad, si lo quieres poner de esa manera, ¿okay? Porque ellos dependían de lo que el pueblo le daba. Pero resulta que Moisés es muy específico en su declaración de cómo deben ellos donar para las cosas de los levitas. Ahora, ustedes comprenderán que esos diezmos y las ofrendas volitivas y los cabritos y las ovejas que traían, todo eso, la parte mejor le tocaba a los levitas. Pero, ahora piensen por un momento, el día de hoy no hay levitas. ¿Sí me explico? El día de hoy hay sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes. ¿Se dan cuenta? No era el sacerdocio levítico especializado. Ahora lo que hay son dones espirituales. El don espiritual de pastor y maestro. Bueno, yo como pastor y maestro, yo tengo propiedades, ¿verdad? Yo tengo carro, yo tengo propiedades, yo me gano la vida. O sea, yo no dependo de la iglesia para subsistir. Ahora, ¿es malo que el pastor dependa si se dedica todo su tiempo a la iglesia? No, la Biblia lo dice. En la edad de la iglesia, el pastor es digno de su salario. ¿Okay? Pero lo que estamos viendo es que si comparamos esto con el sacerdocio levita, el sacerdocio levita sí requería que el pueblo diera lo que había decidido darle. Y una vez que había decidido darle lo que tenía que darle, no lo podía tocar. No lo podía utilizar para su propio uso, sino que estaba guardado para el levita, para la familia levita, que era la que se encargaba rotativamente de mantener todo ese proceso al día, de desmantelar y volver a formar todo lo que era el sistema de adoración. Era un trabajo tremendo y era pues, rotativo. No duraba mucho tiempo, a los 50 y pico de años ya salían del servicio porque era muy difícil. Especialmente cuando habían estas fiestas que mataban 100, 200, 300, 400 mil ovejas. Imagínense ustedes, y bueyes y corderos. Es una matanza espectacular la que hacían para enseñarle al pueblo la venida del Señor Jesucristo. O sea que, pero en ese sistema sí existía eso, pero de nuevo eran impuestos. Ahora, habían ofrendas volitivas que los creyentes nada más daban. El hecho de que eran israelitas no significaba que eran creyentes. ¿Okay? El hecho de que tú naces de una nación, entre comillas, cristiana,
o católica no significa que tú eres creyente, simplemente que naciste en esa situación, ¿verdad? Entonces, ellos eran los maestros, ellos eran los que daban la palabra, pero tenían que ser mantenidos por las familias. Pero lo que aquí no se encuentra en el versículo 12 es los nombres de las tribus, los nombres de las tribus. Solamente la de los levitas, que eran los casos de caridad, pero los otros no se encuentran. ¿Y qué nos deja saber eso a nosotros? Pues cuando estudiamos la palabra de Dios, nos deja saber que el pueblo no viene a un lugar central por tribu. No es un mandato, sino es individual, por familia. El padre es el jefe de la familia y él llevaba a su familia a la adoración. ¿Okay? No va a ser que el pueblo entonces no viene al lugar central por tribu, viene al santuario central por familias individuales, y cuando pelean en una guerra sí venían por tribus. Eran llamadas las tribus y como tribus ellos, como parte de esa tribu, eran contados para ser parte de la batalla. Pero cuando vienen al santuario para adorar a Dios, es la familia la que hacía eso, individualmente. Si no querías ir, no ibas. Punto. Pues bien, ahora estamos en los versículos 15 en adelante, y eso es esa es la porción que vamos a ver el día de hoy. Y veamos pues unas observaciones aquí en el texto. Les voy a leer primero el contexto y después vamos a ir individualmente a ciertos versículos bíblicos para enseñarles a ustedes ciertas porciones de la Biblia. ¿Okay? Pero resulta que este es un momento bueno para descansar, porque se nos acabó el tiempo para esta sesión, pero vamos a comenzar la segunda sesión con Deuteronomio 12, del 15 al 27. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que has preparado para los que te aman. Te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.